El título dice amoral, no inmoral. Así que no, este no es un vídeo homofóbico. Y no, tampoco se trata de un clickbait muy arriesgado. Aunque, he de admitir, la idea de tener a gente que aún no ha visto el vídeo entrando a los comentarios para insultarme y dándose cuenta que se han confundido, me resulta bastante atractiva. Puedo decir sin ningún tipo de problema que la homosexualidad es amoral. Medir más de un 80 es amoral. Preferir la pizza a la pasta es amoral. Creo que comienza a volverse evidente cuál es mi posición en este asunto. Lejos de pensar que la homosexualidad es algo malo o negativo, lo que digo es que la pregunta ¿es ser homosexual moral? Es en sí misma incorrecta, está mal formulada, es errónea, no tiene sentido. Cosas como la orientación sexual, las características corporales con las que nacemos y, por lo general, nuestros gustos personales concretos no son cuestiones susceptibles de ser juzgadas desde el punto de vista de la moralidad. Ser homosexual en sí mismo no es ni bueno ni malo, simplemente es. Pero claro, para afirmar eso y que vosotros me creáis, primero tengo que contestar a la pregunta: ¿qué características debe cumplir una determinada conducta, postura intelectual o estado humano para poder ser considerada juzgable moralmente? Creo que hay dos criterios que evaluar a la hora de determinar si una decisión entra dentro del terreno moral. Primero, debe afectar al bienestar de personas externas a ti, de forma directa. Y segundo, debe hacerse de forma consciente. Ambas cosas deben cumplirse simultáneamente. Voy a ilustrar esto con una serie de ejemplos. Tu estatura no puede ser juzgada moralmente porque no cumple ninguna de las dos condiciones. No es algo que puedas escoger ni cambiar, pero además tampoco afecta de forma intrínseca al bienestar de nadie. Es decir, hay personas que pueden sentirse mal porque sean más alto que ellas, o porque les recuerde a alguien, o vete tú a saber por qué razón, pero ese malestar no es una consecuencia directa y exclusiva de tu altura. Es decir, que tú seas alto no es algo que en sí mismo cause sufrimiento a las personas. Por tanto, a nivel moral, ser alto no es ni bueno ni malo, sencillamente es. Pero podemos buscar ejemplos más divertidos. Imagina que voy caminando por mi facultad con una botella de agua. Al llenarla, parte de esa agua se derrama en el suelo, sin yo ser consciente de ello. Pasa una hora y un trabajador cargando algo pesado se resbala, se golpea la cabeza y muere. Definitivamente mi acción ha afectado al bienestar de alguien. Y eso no es una cuestión de cómo otra persona se lo tome. Literalmente su muerte es una consecuencia directa de que yo haya derramado el agua sin querer. Sin embargo, la responsabilidad moral de la tragedia no recae sobre mi espalda, porque yo no tenía forma de saber que mis actos iban a conducir a esa tragedia. No es algo que yo haya escogido conscientemente. Ni siquiera sabía que habían caído unas gotas en el suelo, ni mucho menos que eso iba a suponer la muerte de una persona. Podemos llevarlo a un caso incluso más extremo. Imagínate que en realidad no me he dado cuenta de que he derramado el agua, porque en realidad lo que ha sucedido es que la fuente estaba averiada por abajo. Una fuga que solo se manifiesta cuando yo activo la llave del agua. No he llevado a cabo ningún acto inmoral al llenar mi botella de agua. De hecho, que el agua se derrame tampoco es responsabilidad mía. No he alterado el bienestar de nadie de forma ni siquiera remotamente consciente. Por tanto, se trata de un acto amoral, pero de consecuencias desafortunadas. Y ojo, esto es distinto que cometer un homicidio imprudente, por ejemplo, o un delito por desconocimiento, porque no había forma de que yo, a priori, fuera consciente del peligro que encerraba el mero hecho de que yo activara la llave del agua. Espero que me estéis entendiendo. Hago un breve inciso para recordaros que he publicado mi tercer libro, Cicatrices de Silencio. Podéis comprarlo ahora con el enlace de la descripción y el comentario fijado. Gracias a todos y seguimos con el vídeo. Conversando con un amigo sobre este tema surgió un ejemplo muy incómodo. A ver cómo consigo hablar de uno de los temas más terribles que existen sin que me tiren el vídeo. Según este esquema, para discernir si algo entra o no entra en el terreno moral, cualquier cosa que no escogemos queda descartada. Y, por mal que suene, eso puede llegar a incluir cosas tan deleznables como la pedofilia. Antes de que os enfadéis, pensad en una persona con ese tipo de impulsos, que va a terapia, sabe que son peligrosos y pasa toda su vida sin actuar en ellos de ninguna forma. Yo diría, en ese caso, que esa persona no ha sido inmoral. Esa persona ha pasado su vida tratando de no hacer daño a nadie, al menos dentro de ese contexto. Si actuara en esos espantosos impulsos, automáticamente estaría cometiendo un acto inmoral, porque ejercer la pederastia supone, de forma irremediable y directa, romper a una persona voluntariamente, lo que es peor, a un niño. Pero ¿veis la diferencia? El mero hecho de que una persona nazca con ese impulso maldito o lo desarrolle a lo largo de su infancia y adolescencia no tiene por qué significar que esa persona está actuando inmoralmente. Ahora, en el momento en que eso sucede, la cuestión cambia drásticamente. Honestamente, este es el ejemplo más extremo en el que he podido pensar y, a pesar de ello, nuestra clasificación parece seguir funcionando. Quiero dejar claro que este caso es totalmente distinto al caso de la homosexualidad, porque no solo ser homosexual o heterosexual está exento de carga moral.
moral. Actuar en la homosexualidad o la heterosexualidad también lo está, siempre y cuando se lleve a cabo dentro de los límites del consentimiento. De hecho, si aplicamos nuestros criterios al título del vídeo, vemos que ser homosexual es algo que no se escoge y que además no afecta al bienestar ajeno. Tener una relación homosexual sí es algo que escoge, pero sigue sin afectar al bienestar de nadie. Por tanto, tampoco entra dentro de nuestra clasificación de moralidad. Así que en resumen, la sexualidad y la moralidad no están en absoluto relacionadas, y juzgar la sexualidad de alguien como buena o mala presenta los mismos problemas que juzgar a alguien por haber nacido bajito o de una raza determinada, o por roncar mientras duermen. De hecho, roncar sí que afecta al bienestar de alguien, o sea que es peor todavía, aunque sigue sin ser un acto inmoral, porque no es voluntario. También he de decir que justo ahora, terminando el guión del vídeo, se me ha ocurrido otro ejemplo interesante, que probablemente sea suficiente para tener que pulir un poco la clasificación. Según lo que hemos hablado, intentar asesinar a alguien no es inmoral, porque claro, es algo que escoges, y sin embargo, no afecta al bienestar de la persona en algunas ocasiones. Imagina que tuviera un francotirador apuntando a la cabeza de una persona aleatoria de la calle, y apretara el gatillo. Si por algún motivo el arma estuviera rota y la bala no se disparara, esa persona aleatoria de la calle nunca sabría que ha estado a punto de morir, y en consecuencia su bienestar no ha sido alterado. Sin embargo, creo que todos podemos estar de acuerdo en que tratar de asesinar a una persona aleatoria de la calle y no poder hacerlo por una causa externa es definitivamente inmoral. Por tanto, creo que es conveniente puntualizar. Una nueva clasificación de moralidad sería aquella determinada única y exclusivamente por la intención. En caso de que trates de afectar al bienestar de otra persona, lo hagas de forma consciente y no puedas llegar a hacerlo como consecuencia de un ente externo, entonces podemos decir que esa intención es inmoral y por tanto tú estás actuando inmoralmente. Es muy específico porque se trata de un ejemplo muy concreto y ojo, es importante que esa alteración al bienestar se mantenga inherente a la acción. Yo no soy responsable de cómo mis acciones te hagan sentir, a menos que mis acciones supongan directamente un perjuicio para ti. Por ejemplo, no podemos considerar inmoral a una persona que trabaja mucho y por comparación hace que otra persona se sienta perezosa. Este tema de las intenciones es importante. No es lo mismo decir que una acción es inmoral a decir que una intención es inmoral. Podemos hacer cosas buenas por las razones equivocadas, podemos incluso hacer cosas buenas o malas sin querer, así que podemos considerar que una intención es moral o inmoral, aunque la acción resultante no tenga una carga moral en sí misma. En conclusión, en este vídeo hemos conseguido dos cosas fundamentales. 1. Enfadar a un buen número de personas con el título, y 2. Reflexionar sobre cuáles son las cosas que realmente podemos someter a un escrutinio moral y en qué principios podemos basarnos si queremos razonar sobre ese sentimiento que todos conocemos y que está asociado al rechazo de lo que consideramos malo. Me interesa mucho vuestra opinión respecto a este tema, así que no lo dudéis, comentadme si os parecen criterios sólidos y tratad de buscar un ejemplo que me lleve un poco la contraria. Sin más, pasamos al poema de hoy. El poema de hoy es un experimento. Se trata de una fusión de un poema mío, de mi tercer libro, Cicatrices del Silencio, y un poema de Miguel Sánchez Santamaría, que es también otro poeta joven de España, y que ha publicado recientemente su libro Bien Valer. El poema dice así: las calles vacías son el ensordecedor eco del sonido de mis pasos. La luna brilla sobre el asfalto como los colmillos de un gris lobo solitario, con pelaje de olvido. ¿Cuál es la razón de mi sufrimiento? Las cicatrices, que permanecen espadas candentes. El nudo en la garganta, que encadena mi alma en esta estrofa. El peso de las lágrimas, congeladas en mis ojos por culpa del insomnio. El puñal de la ansiedad, pecado profundo, irresoluble en mis pulmones. Vivir en un naufragio, prisionero en la cadena de mis propios juramentos, ser solo un suspiro, gestar un pulso, un acento, importar, buscar un nombre. Eso es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Echa un vistazo al resto de vídeos del canal que seguro que encuentras algo que te interesa. Coméntame qué te ha parecido el vídeo y qué opinas sobre este tema. Sígueme en Instagram, que allí publico más contenido, ya que YouTube no te va a avisar de lo que yo vaya subiendo. Ya estoy yo para avisarte por allí. Y sobre todo, suscríbete. Subo vídeos todos los domingos y no tienes que perdértelo. Así que lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo y bienvenido al hogar de los sedientos.